Descubre cómo liberarte del sentimiento, bueno, de la toxicidad de la envidia. Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. Muchas gracias por estar aquí. Y hoy os voy a hablar de un tema, la envidia. Bueno, ¿por qué voy a hablar de esto? Porque realmente es que veo, cada vez me estoy dando cuenta más, ya sabéis que soy terapeuta, y me doy cuenta realmente lo que sufre la gente. Si nos damos cuenta es que los problemas del mundo vienen de eso, de la envidia. Y hoy os voy a decir, os voy a hablar precisamente a desarrollar este tema para saber cómo liberarnos de este sentimiento. También os comento que esto es un sentimiento del que no realmente se libra nadie, aunque hay personas que lo canalizan mejor o peor o mucho peor, dependiendo de ciertos factores. Entonces, hoy voy a hablar precisamente de eso y que sepáis que la envidia es tan, por decirlo así, tóxica, que a veces preferimos fastidiarnos a nosotros mismos mientras también hagamos daño al semejante, ¿no? O sea, es súper tóxica o puede ser muy tóxica y es como realmente veneno en el cuerpo. Lo que pasa, ¿qué pasa? Que está basada en dos conceptos primarios, ya os digo, antes de empezar con cómo liberarnos, os digo que está basado, ya os lo digo, para empezar, primero en el ego, en la parte, la identificación, ¿no? De que estamos tan identificados con lo físico, con nuestro ego, con nuestra identidad creada, y luego también viene de otra cosa que es pues de la carencia, viene de la conciencia de la carencia o también lo que se podría llamar de la conciencia dual, ¿no? O sea, no vives en un mundo de abundancia, piensas que te falta algo, que el otro tiene lo que tú no tienes y no solamente pues intentas conseguirlo, sino que además pues a veces en el mero intento de conseguir, digamos, destruir o hablar mal o aplicar, digamos, todo lo que es esa toxicidad sobre el otro, en el intento también a veces nos hacemos daño a nosotros mismos. O sea, imaginar la toxicidad que tiene la envidia o que puede tener, porque hay que ser eh, severos, hay que ajustarse, hay que tener una veracidad también, no voy a decir absoluto, sino que vamos a intentar hablarlo desde un punto de vista un poco más veraz, ¿no? Entonces, realmente la envidia puede ser muy tóxica. Entonces, vamos a eso. Entonces, es un sentimiento, os decía, la envidia, que es realmente nos puede llevar a nuestras partes más oscuras y puede ser muy dañino, o sea, dañino, tan dañino, niño, dañino, vale, pues que, ya os digo, que con dañar al otro, pues a veces también nos dañamos a nosotros mismos. O sea, es ego puro desde este punto de vista. Y que pensáis que, ya es lo que decía antes, que sepáis que realmente mientras todos tengamos ego de alguna manera, nadie se libra en el fondo de este sentimiento. Tú no estás solo, ni nadie, pero ya sabéis, la cuestión es saber canalizar ese sentimiento. Porque, y ahora empezamos con el punto número uno, hay que entender, punto número uno, yo siempre os recomiendo que bolígrafo y papel, porque ya os digo, a mí también me tengo que trabajar los vídeos, yo tengo que obtener información científica basada en teorías, mucha psicología, o sea que no me lo saco de la manga. Entonces, que sepáis, punto número uno, que el sentimiento de la envidia en sí, como todo sentimiento, cumple una función y en sí es neutro. O sea, hay que entender eso, el universo es neutro, los sentimientos cumplen una función, son neutros y puede significar, puede ser una energía, que ya os digo, ni es positiva ni negativa, pero que conlleva también, pues hay que ir a la raíz, el porqué, a la causa, y conlleva también
pues una idea de superación, de evolución. De hecho, si hay algo que mueva al mundo es la evolución. Siempre queremos superarnos. Desde la historia de la humanidad, el hombre siempre ha querido pues superarse, ¿no? A veces para bien, a veces todo en su justa medida, pero a veces se ha pasado, ¿no? Entonces, y también, o sea, puede significar un sentimiento de autosuperación, lo cual es positivo, siempre os digo, en su justa medida, siempre lo utilices en este aspecto, o también puede ser lo que se llama, es una expresión que me gusta mucho, que es entender la envidia como una admiración. Realmente es la admiración más sincera, pero no reconocida, porque como normalmente uno siente la envidia al que está cercano, no el que está demasiado lejano del Hollywood, de las famosas, sino dentro de tu círculo con el que te comparas. Por lo cual sientes que esa persona ha tenido más suerte que tú y que es injusto que tú tengas menos que la otra persona porque te estás comparando. Pero ya os digo, normalmente la envidia surge del ámbito con el que te comparas, ¿no? Normalmente no te sueles comparar con una persona de Hollywood, sino a no ser que tú trabajes en Hollywood. Bueno, entonces el punto número 1 realmente es entender las causas, siempre hay que ir al origen, hay que entender las causas de la envidia. Y son dos, basado en lo que os he dicho. Punto número 1, la causa de la envidia es la comparación constante, que proviene evidentemente pues de la sociedad en la que vivimos, los meros, o sea, la sociedad en sí lo promueve además, ¿no? Promueve pues incluso la propaganda, la publicidad, las redes sociales, todo eso contribuye de una manera exacerbada a exagerar ese sentimiento y a que todavía más, si ya de por sí el ser humano tiene el ego y nos comparamos constantemente, estamos en una sociedad como ciega, o sea, siempre, ¿pero por qué? Porque es la manera de manipular a la gente también para que compre más, para que consuma más, bueno, pues es una manera de manipulación también, o sea, que no solamente ya está la envidia endógena, o sea, que puedes tú tener de ti mismo, sino exógena, impuesta, o sea, manipulada por los medios y por la sociedad, ¿no? Entonces, pues imaginaros, es por decirlo así, una comparación constante con el otro. Y normalmente es con el que está más cercano a ti, con el que sientes que te puedes comparar, ¿no? Punto número B, o sea, la causa B, o sea, de la envidia es, evidentemente, falta de autoestima. Lo que os decía antes, es que tú estás en un estado egoico de carencia, o sea, de conciencia dual, en vez de entender que todo está interconectado, pues piensas que tú, o sea, tu mala vida o las cosas malas que te ocurren, pues provienen de los demás. O sea, echas la culpa a los demás, cuando en realidad todo está interrelacionado. Y esto tiene muchas consecuencias, incluso a nivel de salud mental, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad que en vez de favorecer la salud mental, de hecho hoy lo hablaba con una amiga, como realmente las redes sociales, pues sobre todo lo peor son los niños, ¿no? Los niños viven en ese constante comparación, pues, o sea, totalmente, pues se puede decir que de alguna manera manipulados por los medios, ¿no? Sobre todo, pues cuando para incentivar lo que es la gratificación inmediata, ¿no? En base a la comparación. Pero todo eso está programado, fijaros, porque el que lo hace lo sabe. Entonces, es una cuestión de manipulación psicológica, que lo sepáis. Entonces, hay que entender las causas. Como ya os decía, punto número 1 es la comparación constante y segundo es falta de autoestima. Muy bien, entonces, como ya os decía, la envidia sí es una energía, o sea, como todo, o sea, es una emoción, o sea, es un sentimiento. Entonces, ese sentimiento cumple una función, es energía,
Y como siempre hay que llegar al mismo principio, la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, pues lo que hay que hacer es trascender esa energía y utilizar esa energía que tiene mucha, una capacidad de transformación, canalizarla, ¿no? Entonces, ahí está lo que se llama la inteligencia emocional. Si tienes envidia, utilízala para canalizarla de forma positiva. Pero lo malo de la envidia realmente es que somos capaces de destruir al otro, destruir amistades, destruir colaboraciones, destruir posibilidades con tal de que al otro pues también le hagamos daño, ¿no? Entonces puede ser súper tóxica, puede ser, ¿eh? Yo os digo, a no ser que la sepáis canalizar, pero para eso hay que tener inteligencia emocional. ¿Y cuál es la solución para una vez entendiendo las causas? Pues bueno, trabajar la autoestima y entendiendo también que cada persona tiene su propio camino. Entonces, se trata de trabajar muchísimo, muchísimo con la autoestima, con el valor propio, o sea, todo lo que sea inteligencia emocional y digamos, creer más en ti, valorarte más, la gratitud, eso va a ayudar. Entonces, la solución siempre va a ser, es aumentar nuestra autoestima, querernos mucho, el amor propio. Si es que el problema de nuestra sociedad realmente es eso, o sea, si todo al final, casi todos los problemas vienen de eso, o sea, vienen de falta de amor propio a nosotros mismos. O sea, todos los traumas, los problemas del niño interior, todo viene de una falta de valoración, de que no nos sentimos queridos. Pero lo primero que se tiene que querer a uno mismo es tú, o sea, tú mismo, ¿no? Segundo punto es entender también, imaginaros los efectos nocivos de este sentimiento, de la envidia, cuando no está canalizada. Yo digo, cuando no está canalizada. ¿Eh? No quiero decir que de por sí sea mala ni buena, porque todo es neutro, sino que cuando no está canalizada, cuando no se ha trascendido esa energía, pues tiene unos efectos muy nocivos. De hecho, yo ya os lo digo, o sea, todo, las guerras, las peleas, todo, o sea, todo en realidad lo que es destrucción en el mundo viene de eso, del ego, de la envidia, de querer ser más que los demás, de compararnos, de pensar que es injusto porque el otro, o sea, todo viene de esto que os digo que puede ser positivo, pero mal canalizado es muy nocivo. Este sentimiento, ¿qué nos puede crear? Bueno, pues nos puede crear resentimiento, amargura, falta de gratitud. O sea, aparte de eso, la envidia lo que crea es una distracción, o sea, nos distrae de nuestro propio crecimiento. Estamos poniendo el enfoque en el otro, en vez de ponernos o sea, como digo yo, a mí la envidia me parece uno de los sentimientos que indican falta de, ya no digo de autoestima, porque eso lo es, pero falta de inteligencia emocional, porque es que estás poniendo el foco en el otro, o sea, es como querer arreglar el espejo cuando realmente el que tienes que arreglar eres tú, ¿no? Bueno, pues eso. O sea, si tú quieres ser mejor, arréglate tú, pero no fastidies al otro, y además que te fastidias a ti, ¿no? Entonces, es realmente una distracción de nuestro propio crecimiento personal, es una falta, como digo yo, de autoestima y de inteligencia emocional, que pienso que la inteligencia emocional debería ser una de las asignaturas en el colegio, la primera, vamos. Es también una comparación destructiva que destruye, que es a lo que lleva esto, pues esto lo veo yo constantemente, o sea, a no saber colaborar con el otro, a estar en resentimiento, o sea, sí, ¿me entendéis? O sea, hay unos límites también, entonces, estar siempre, digamos, como a la defensiva. Es que en realidad realmente, como todo lo que se basa en el ego, es que se basa en el miedo, en la carencia, ¿no? Entonces, esa falta de saber colaborar con los demás de una manera constructiva, o sea, te lleva a eso, te lleva a la destrucción. Y último también de los efectos, uno de los
otros efectos nocivos de la envidia es bueno, para mí, la persona que ejecuta y lleva a cabo la envidia hasta sus últimos términos y ya hasta la acción, porque una cosa es ya pensarlo, pero ya ejecutarlo, es incluso de forma subconsciente, es uno de los síntomas más claros de falta de salud mental. O sea, y eso no quiere decir que esa persona no sea inteligente, o sea, puede ser súper inteligente, pero es una inteligencia mal aplicada, por eso os decía que no es inteligencia emocional, ¿no? Porque la envidia, como aplicada en un mal sentido, de no canalizada, pues conlleva un impacto en nuestra salud mental, porque al compararte con los demás es como querer correr, o sea, es como, digamos, luchar con algo que no tiene, digamos, un sentido, ¿no? O que digamos que no es efectivo realmente, porque si quieres mejorarte tú, mejórate tú, pero no destruyas al otro creyendo que por eso vas a mejorar tú. ¿Entendéis? Entonces, eso va, la envidia también crea un impacto en la salud mental, como es, pues eso, el estrés, la ansiedad, eso está clarísimo. Entonces, la persona envidiosa que siente envidia, ya no solamente que lo crea en el otro, que sí, que puedes crear daño en el otro, pero es que tú también, aunque no lo creas, también vas a sentir ese estrés y esa ansiedad. Y bueno, y ya estamos hablando, pues, lo que es la envidia, ¿no? La envidia, no a lo mejor que en un momento dado, pues eso que dice, no, es que el que se ríe el último ríe mejor. Eso es otro tema. Estoy hablando cuando esa envidia, pues no está, por decirlo así, justificada. Bueno, en realidad nunca está justificada y, y digamos que de manera así, de repente, pues sientes que pues estás hablando mal de la otra persona, estás intentando pues hacerla menos. Bueno, pues todo eso crea estrés y ansiedad porque ves a la otra persona como una amenaza. ¿Vale? Entonces, imaginar los efectos nocivos de la envidia. O sea que no es muy inteligente. Y luego, el tercer punto, ahora sí, cómo romper este ciclo de la envidia. Os voy a dar unas herramientas. Primero, lo importante es ver las causas. Si es que realmente estás comparando, a veces ni siquiera somos conscientes. Digamos que nos autocensuramos y nos cuesta aceptar que tenemos envidia. Nos cuesta mucho. O sea que también puede pasar eso, ¿no? Bueno, entonces, para romper este ciclo de la envidia, el primer punto es de la autoaceptación, que es lo mismo que quererte a ti mismo. O sea, los demás que te sirvan de inspiración, pero no para compararte, porque es que tú nunca vas a ser el otro. O sea, el otro es, digamos, una inspiración, pero pon el foco en ti. Entonces, con la autoaceptación. Segunda manera de romper este ciclo. En realidad hay que utilizarlas todas. La gratitud. Por eso también he creado, digamos, una libreta de gratitud, que os dejo el enlace aquí abajo, porque la gratitud es una energía que contrarresta todas estas, o sea, es imposible estar rabioso y envidioso cuando estás en estado de gratitud. De hecho, esto lo dijo, me acuerdo que se lo escuché a Tony Robbins, se lo había oído, bueno, una vez en Alemania, lo fui a ver, y decía eso, y realmente es cierto. Es que cuando aplicas la gratitud, es como un antídoto a todos los sentimientos negativos. Cuando eres capaz de agradecer todo, y porque es de ahí donde viene el aprendizaje para avanzar, que ya os digo, esto requiere quizá estar muy elevado, pero realmente es la verdad. O sea, si tú consigues estar agradecido hasta de las pequeñas cosas,
y eso no quiere decir que no puedas tener un día malo, porque todos somos seres humanos, pero cuando vives en un estado medio de gratitud o tiras a la gratitud, y siempre desde la gratitud vas a contrarrestar, vas a neutralizar, es que es casi totalmente mágico, lo vais a ver. Tú neutralizas todos estos sentimientos negativos. Si en vez de enfocarnos en lo negativo, nos enfocamos en la gratitud, en ver lo positivo, que, ojo, esto no quiere decir de que tú no seas capaz de ver el problema, de que tengas un espíritu crítico, que es muy importante, pero aún y con todo, ver la lección, lo aprendido, lo bueno de todo ello, ¿no? Al final, no quedarte en ese sentimiento de resentimiento, de amargura. No, o sea, lo importante es no estancarse. Otra cosa, nadie está hablando aquí de que no pueda ser objetivo y tener unos valores y saber lo que está bien o lo que está mal para ti. Pero incluso de lo malo, sacar ese aprendizaje y sacar este sentimiento de gratitud, ¿no? De haber, al final del día, no te quedes con el resentimiento ni la amargura. Eso es lo más importante, porque son sentimientos totalmente destructivos, además demostrado. El punto número C de cómo romper ese ciclo de la envidia es enfócate en tu crecimiento personal, ponte metas realistas para ti, pon el enfoque en ti. Ojo, ojo, hay mucha gente que se piensa que no tener envidia es decir, no, es que pongo el enfoque en mí porque yo soy mejor que los demás. Bueno, esto lo he escuchado además y es totalmente erróneo. Es que volvemos, o sea, cada uno es como es, o sea, puro y duro, o sea, tú no eres ni más que nadie, ni menos que nadie, aunque se pueda valorar ciertas características o mejor o peor, pero tú tienes que tener esa autoestima, ese amor incondicional a ti mismo, al margen de que si eres de un color, de una estatura, si eres rico, o sea, quererte a ti mismo de forma incondicional. Dicen, no, es que yo no tengo envidia porque yo me creo que soy el mejor o la mejor. Entonces estamos volviendo a lo mismo. Estás digamos, afirmando la envidia, ¿no? La envidia, porque estás comparándote. O sea, ¿me entendéis? O sea, la cuestión no es ser el mejor o ser el peor o ser el medio. No, la cuestión es quererte a ti mismo de forma incondicional. Es de lo que se trata. El amor incondicional a uno mismo. Y es eso con lo que tenemos que trabajar. Punto número D, en esto, o sea, el cuarto punto de cómo romper ese ciclo de la envidia, es la empatía y entender que cada uno tiene su camino, o sea, él tiene su camino, a él le tocó ese, a ti te tocó otro, y que de alguna manera también forma parte de la inteligencia emocional, es entender un poco que todo tiene un sentido de ser, ¿no? Y bueno, y luego ya el cuarto punto de todo esto, porque habíamos hablado de entender la envidia, que es de sus efectos nocivos. Ahora os he dado los puntos de cómo romper el ciclo de la envidia, desarrollando la empatía, pero la empatía también hacia ti mismo, o sea, cada uno es como es, y el amor incondicional. Y ya el cuarto punto es ya trabajar en acción, ¿no? Y es poniendo, o sea, o enfocándote en lo que es crear, digamos, plenitud. Por eso os decía, de la envidia a la plenitud. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues 4 puntos, apuntad, ¿eh? Ya os digo, aquí todo como puntitos. Primero, cuida tu salud mental y emocional. Esto es lo más importante. Eh, si no cuidas tu salud mental, o sea, si no te das cuenta. ¿Y la salud mental de qué viene? Al final, viene del amor incondicional a uno mismo. O sea, realmente esa es la herramienta más poderosa cuando tú incentivas el amor incondicional a ti mismo, cuando estás bien en tu piel, cuando tú aprendes a relajarte, a respirar, a tener una vida, a poner el foco en el aquí, en el ahora, el mindfulness, a saber vivir en el presente, a no compararte tanto con los demás, sino utilizarlo como una fuente
de inspiración positiva y poniendo el enfoque en ti, pero en ti, cuando me refiero a eso, me refiero al amor incondicional a ti mismo. Tú no eres ni más. O sea, esto es algo que es muy difícil, imaginaos, esto es súper difícil en la sociedad en la que vivimos, porque está constantemente comparándonos, que si el otro es más guapo, más feo, más joven, más viejo, que, o sea, más dinero, menos dinero. Estamos totalmente, o sea, es algo súper. Bueno, a mí me cansa, sinceramente. O sea, hay que tener un mínimo de amor incondicional a uno mismo. Identificarnos con nuestro ser superior, identificarnos con nuestro alma, ¿no? Con nuestra alma, en vez de tanto de la materia. Saber que nuestra esencia es, pues, es nuestra alma, nuestro ser superior, que eso es eterno. Y por eso yo pienso que es tan importante tener siempre una pizca, bueno, y mucha de espiritualidad en tu vida. ¿Vale? Bueno, entonces cuida tu salud mental, o sea, que es lo mismo que lo que os decía, el amor incondicional a ti mismo, saber vivir en el presente, esperando lo mejor y aceptando la vida y aprendiendo de cada momento. Luego, punto número 2, ¿cómo fomentar esta plenitud? Bueno, pues el punto número 2, que es muy importante, por si no lo sabíais, tú eres, o bueno, cada uno de nosotros somos el resultante de las 5 o 10 personas con las que convivimos o con las que estamos, porque las personas nos influyen. Entonces, rodéate de personas positivas, bueno, positivas cuando quiero decir, no quiero decir que estén todo el día contentas con la sonrisa en la boca, no. Personas que sepan sacar aprendizaje de la vida, que sepan fluir con la vida y que no estén proyectando sus carencias sobre los demás. Criticonas, cotillas, por favor, intentar evitar ese tipo de personas. Sal de esa historia. Y el tercer punto es celebra tus logros. Celebra tus logros, agradece. Cuando agradeces, pues eso va a ayudarte muchísimo a valorarte cada vez más. Y ya el último punto, ahora sí, el último punto es, y creo que es muy importante, es de vivir una vida más auténtica, saber decir que no a lo que tú no eres. Por eso es tan importante tener momentos de silencio, de escucharte a ti mismo, de ser asertivo, decir no cuando es no y sí cuando es sí. Entonces, vive tu vida de forma auténtica. Es lo mejor que podemos hacer con el universo y contigo mismo. Bueno, pues nada, ahora sí, espero que os haya gustado, espero que suframos cada vez menos con la envidia y que, porque veo de verdad mucho sufrimiento, no solamente a los demás, sino el que nos hacemos a nosotros mismos. Y bueno, pues nada, si os ha gustado un like, me encanta que lo compartáis. Os dejo en la descripción del vídeo, os dejo, bueno, pues mis tiendas online, mi curso online, también pues esta libreta de agradecimiento para que trabajemos con este sentimiento tan poderoso y neutralizar pues los sentimientos destructivos. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Eso sí, me encanta cuando dejáis comentarios y que me digáis, pues, de qué os guste, de qué hable, ¿no? Veo que sí que os gusta este tema de la envidia y bueno, pues voy a seguir hablando de este tema. Y ahora sí, hasta luego, un besito y hasta luego, chao, adiós.